Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Alfredo Martínez de Aguilar en un programa más Detrás de la Noticia a través de Regeneración Pluralidad, Regeneración Televisión. Damos continuidad a una primera charla con distinguidos amigos con una gran trayectoria político-administrativa que iniciamos hace 2 semanas y que ahora continuamos. Por un lado, con el licenciado Jorge González Illescas, ex líder estatal del Partido Revolucionario Institucional, y con otro destacado oaxaqueño, activista de izquierda, Raúl Castellanos Hernández, director general de Regeneración Pluralidad. Gracias, gracias. Entrando en materia para ponerle sabor al caldo, Jorge, ¿qué carajos está pasando en el PRI? ¿De qué tamaño son los intereses? ¿Por qué aparentemente pelearse despojos que no lo son? Ahí iba yo a brincar. Por eso hice la acotación. Nunca un instrumento ideológico es despojo, ¿no? Claro, por Bien, supuesto. primero, muchas gracias, Alfredo, por la invitación. Raúl, como siempre, un placer estar con ustedes. Y bueno, pues tiene que ver con una desmedida ambición. El pasado proceso electoral saca a flote una serie de contradicciones al interior de mi partido, que han sido cíclicas desde hace mucho tiempo, y que, bueno, pone de manifiesto lo que no quisiéramos que hubiera sucedido. Un desmedido interés de quítate para que yo me quede, en una actitud que sinceramente deja mucho que desear, porque no hay una propuesta renovadora, porque no hay una actitud que permita valorar que lo más importante en este momento para los partidos de la oposición es la unidad al interior y la unidad en el bloque que conformaron. Si no hay unidad al interior de cualquiera de los partidos, va a ser muy difícil que seamos competitivos en el próximo proceso del año que entra, donde habrá renovación de 6 gobernaturas, y será muy difícil que podamos mantener este bloque opositor, que yo le veo grandes augurios, siempre y cuando podamos construirlo bajo la base de reglas claras, de objetivos muy específicos y de una alianza que no solamente sea electoral, sino también legislativa y política, que permita construir un contrapeso al omnímodo poder de esta administración federal. Raúl, si hay algún oaxaqueño que históricamente ha conocido, tratado, es amigo, no del todo valorado ni reconocido por Andrés Manuel López Obrador, eres tú. A diferencia de los neo-López Obradoristas que hoy proliferan. Y en ese sentido, no me dejarás mentir que es un animal político, en el sentido aristotélico, contumaz y consumado. Este revuelo, esta confrontación interna en el PRI, en lo personal me huele como mano negra de Andrés, dada la cercanía de AMLito con él. ¿Qué opinas? Pongámosle sabor a esta charla. Yo creo que en cierto contexto para el presidente, y primero coincido contigo en que evidentemente es un animal político en el buen sentido de la palabra, porque sabe hacer política, porque además tiene un estilo especial de hacer política, a algunos no les gusta, a otros sí, pero siempre se adelanta a los hechos, y cuando un político tiene la capacidad de marcar la agenda todos los días, haya sido como haya sido, diría por ahí alguien, bueno, pues es que tiene una capacidad y un talento, ¿no? Y yo creo que lo mejor que le sale al presidente es precisamente hacer política, eso sin duda. Ya ves, ya viene ahora el tema de la consulta sobre el juicio a los expresidentes y luego ya vendrá alguna otra cosa. Es decir, él ha dado golpes espectaculares, sin duda, de carácter político y que tienen un impacto en el electorado, como lo planteaba hace una semana atinadamente Jorge. Es decir, el espectro político está, además de todo, pues está dividido, es decir, todos ganaron y todos perdieron en el pasado proceso electoral, pero él lo asume como una victoria, porque así lo ha planteado. Ahora,
No sé hasta dónde pueda ser un tema de mano negra lo que esté sucediendo al interior del PRI, porque para mí que sería una rudeza innecesaria, porque al final de cuentas el presidente tiene acuerdos con muchos actores políticos que militan en el PRI. Se habla de alianzas incluso futuras entre Morena y el PRI. Yo creo que más que todo es un tema el que está sucediendo en el PRI, que se inserta en lo que acaba de plantear Jorge, de el deseo de grupos de tenerse o de hacerse del poder internamente con poca visión, ¿no? Porque al final de cuentas yo creo que lo fundamental y lo que podría darle un aliento al PRI para que pudiera reposicionarse realmente en el contexto nacional, es abrir un gran debate interno de carácter ideológico, de carácter programático, incluso un debate frente a las políticas públicas del gobierno federal, pero con argumentos, con estadísticas, es decir, con fondo. Pero a mentadas de madre, pues no la van a hacer. La verdad, yo creo, por supuesto, suscribo de que el presidente sabe hacer política, les guste o no les guste a todos, pero no creo yo que tenga necesidad de estar alentando la confrontación dentro del PRI. Yo asumo y concluyo. Yo creo que ese es un tema interno que además el debate es bueno, pero se está planteando de la peor manera, ¿no? Eso dice a golpear quien haya sido, como haya sido, tirar balazos. Bueno, vamos, pues ¿en dónde estamos? Ya. ¿En el 2006, Raúl? Pues sí. O sea, Sí. lamentablemente, perdón, Alfredo, Raúl, lamentablemente el personaje es el mismo del 2006. El personaje que logró dividirnos de manera brutal, como nunca en los tiempos modernos a los oaxaqueños, que pasó por encima de todo y de todos, y que generó un ambiente que nos tardamos por aproximadamente 10, 12 años los oaxaqueños en podernos resarcir. Oaxaca vivía uno de sus mejores tiempos en manera turística, en el tema turístico, en el número de visitas, de bodas, de fines de semana. Era impresionante cómo Oaxaca, antes de 2006, no había ocupación hotelera los fines de semana. En fin, Oaxaca iba creciendo de manera importante. Viene la desafortunada actuación desde 2006 y nos generó un ambiente brutal. ¿Qué pasó? Nos dividió. Bueno, lo mismo quiere hacer en el PRI. O sea, es el mismo enfermo, es el mismo personaje del 2006. Y no lo vamos a permitir los priistas, eso se los puedo asegurar. No tiene una razón estatutaria la salida de Alejandro Moreno. No existe. Y voy a decir algo que a lo mejor no gusta, como dice mi buen Raúl, pero pues hay que decir las cosas como son. Ya yo creo que es tiempo de irnos quitando las anclas, ¿no? A ver, el dirigente dirige, Raúl. El dirigente no compite, ojo. La ciudadanía castiga a dos entes, a los candidatos y a los gobiernos en turno. Ojo, a los candidatos y a los gobiernos en turno. ¿Por qué? Porque juega un papel determinante ahora quién es el candidato. Muchas elecciones se ganan y o se pierden por la persona. Claro. Muchas. Y muchas más tienen que ver con la calificación que la gente le da al gobierno en turno. Y el dirigente dirige. Claro. El dirigente coordina. Esa es la función del dirigente. Por supuesto que el dirigente sube, baja, va, viene, etcétera. Yo te quisiera decir 3 ejemplos rapiditos. Fueron los mejores candidatos. En el caso de Sonora, el mejor candidato que teníamos posicionado era el que jugó. El Borrego. Y no solamente jaló a la gente del PRI, sino que se llevó inclusive al candidato del Partido Movimiento Ciudadano. Pues no le dio. Así de simple, no le dio. En Sinaloa tuvimos un extraordinario candidato, joven, senador, echado para adelante, con toda la desgracia que platica que le pasó. Pues no le dio, como no nos dio en muchos otros casos. Entonces, el dirigente nunca quiere perder. Bueno, yo conozco uno que sí. No, ahorita platicamos de él si quiere. El dirigente nunca quiere perder, al contrario. Entonces califican, ojo, al candidato y, ojo, califican al gobierno en turno. Y yo quisiera hacer un añadido al comentario que hiciste, Raúl. Efectivamente es un problema interno, es una ambición desmedida.
pero sí tiene que ver con que hay mano negra, ¿eh? A ver, si tú te pasas un alto en la Ciudad de México, ahorita está la policía, Raúl, y tú eres un viajero permanente a México, pues te detienen. Claro. Y si ves a un grupo de 20, 30, 40, 50, 100 canijos con palos, con garrotes, armados, pues la policía sí se pone muy sensible, ¿eh? Y curiosamente, no pese a pasó que nada. les llamaron, les hablaron, les dijeron, dicen, de acuerdo a versiones que yo he leído y visto por En videos, video, nunca llegó la policía. Entonces, ¿es un problema interno? Sí. ¿Es un problema de una ambición desmedida? Sí. ¿De un personaje que conocemos perfectamente viendo oaxaqueño? Sí. Pero también hay alguna aliancita con alguna gente importante del gobierno de la Cuarta Transformación. Eso no hay la menor duda. Una ventaja para los jóvenes maduros como nosotros, Jorge, Raúl, es vivir la vida intensa y apasionadamente, hasta con la santa locura del Quijote, soñando en un mundo mejor, románticos, idealistas, Rockeros, Raúl. conquistamos a la vieja escuela, Hitleros. ¿no? Conquistamos a la vieja escuela, ¿Cómo era la vieja escuela, serenatas, flores, chocolates, Eso. llamadas permanentes para que... Cortesía. Exactamente, abrir y cerrar puertas, Eso te iba yo a decir, quitar y exactamente. poner Ya no se sillas. acostumbra. No, Ceder el lugar, lamentablemente. ¿no? Bueno, el manual de Carreño, sin exacerbarlo, Con una gran educación cívica. tenía exactamente. Cívica. Sí. Ya abordaremos más adelante sobre la importancia de la educación integral, no la instrucción, no la mera transmisión de los conocimientos. Y a partir de esa premisa de que hemos tenido la oportunidad de estar en diversos estadios y conocer a protagonistas, actores que siguen incidiendo en la vida de México y de Oaxaca, con honestidad e integridad. Jorge, ¿no crees que también le faltó más sensibilidad, más inteligencia, más visión a Alito para sumar a los exgobernadores priistas? Porque nos guste o no, en esa tesitura en la que nos estamos moviendo, son una realidad y actuante, para bien o para mal, ¿no? Por un lado. Por otro lado, hay formas de frenar las ambiciones personales y grupales, ¿no? Hay pendientes hasta legales. Prueba de ello, se envió a Flavio Sosa y a el hoy fiscal Arturo de Jesús Peinberg a la Corte Internacional. ¿Por qué no dar seguimiento a esos probables delitos de lesa humanidad? Yo creo, mira, Alfredo, es indiscutible que cuando hay una crisis de este tamaño es porque algo sucede. Algo hay y revienta, ¿no? Y sale a flote y se da. Pero yo creo más bien en una ambición desmedida, lo digo con toda honestidad. Mira, el personaje del que hablamos de Ulises, digo para ser enfáticos, puntuales, el exgobernador Ulises Ruiz quiso formar un partido político, hizo todos los trámites para tener una asociación política nacional, con el fin de que se convirtiera en partido político. No le dieron los números. O sea, porque Ulises después de la gubernatura ha perdido toda Eviel. Raúl, pierde su sucesión con Eviel. Es un tema que hay que platicarlo también porque trae consecuencias, hasta el día de hoy. Pierde todas sus ambiciones, todas. Quiso ser diputado, no pudo. Quiso ser un partido político, no le dio. Y ha tenido él una constante, que es buscar a costa de lo que sea, el espacio donde se sienta a él, ojo, no el que le pudiera corresponder, o el que pudiera compartir, porque a veces no te toca lo que quieres, tienes que compartir un espacio chiquito, pequeño, que no es de tu total agrado. Pues él quiere el espacio donde se sienta cómodo, se sienta a gusto, pues no le ha tocado, y no le va a dar. Porque eso que pasó en el PRI hace 2 días, Raúl, Alfredo, es muy lamentable. grave. Y tiene que traer consecuencias. Una, no se va a ir Alito, hombre. A ver, es para que estuvieran en todo el país haciendo protestas en contra, vete. Tiene más protestas en contra ahorita Ulises. Hoy, en contra en todo el país. Tiene que haber, por supuesto, consecuencias. Una de ellas es que se castigue a los responsables
físicos e intelectuales de lo que pasó. Hay heridos de bala. Claro. Hay lastimados, hay lesionados. Eso no se puede permitir en ningún partido político que se precie de hacer política, ¿no? Y dos, tiene que haber consecuencias a los autores intelectuales. La primera, tiene que haber una expulsión. Y por supuesto, entiendo que ya presentaron las denuncias correspondientes y tiene que haber también ya una acción de carácter penal si se logra demostrar que efectivamente actuaron de esa manera. La violencia nunca es buena para nadie y es condenable, venga de donde venga, pero más viniendo de un correligionario y más viniendo de alguien que ha sido un usufructuario durante muchos años de la membresía de mi partido, el Partido Revolucionario Institucional. Eso yo de verdad lo digo, no estoy de acuerdo y estoy totalmente de acuerdo en que se castigue con todas las consecuencias, que se investigue, que se actúe conforme a derecho, pero que se castigue a los responsables físicos e intelectuales de lo que pasó. No podemos aceptar que eso suceda. Raúl, si las maldiciones existieran, que desde mi convicción personal no existen, sino son hierros humanos, sujetos al libre albedrío y a las pasiones y ambiciones y hasta perversiones hoy en día, ¿por qué ha sido casi imposible que los exgobernadores, con toda su experiencia, con su sabiduría política, no hayan sido capaces de sentarse a la mesa y negociar y anteponer en los hechos, en la realidad, el supuesto bien común, el supuesto bien general, ¿no? Es decir, tú has tenido la oportunidad, igual que Jorge y yo como observador, de ver pasar mucha agua bajo los puentes, ¿no? Pues desde don Rodolfo, desde don Víctor, don Manuel, y colaborar directa y personalmente con algunos exgobernadores como Eladio Ramírez López, ¿no? Claro. Que a pesar de lo que digan muchos, sigue vigente, personal y familiarmente. Bueno, pues estuviste también en el gobierno de Ulises Ruiz. ¿Por qué, a pesar de los... el último tramo del de Pepe Murat también, que fue cuando bueno, por supuesto, entré a ¿no? la televisión, sí. Así es. Sí, sí. ¿Por qué, a pesar de los intentos de operaciones cicatrices, no se logra conformar el verdadero grupo Oaxaca, que sería poderoso? Mira, es muy interesante lo que estás planteando. Yo recuerdo que, y no me salgo por la tangente, pero déjame contextualizarlo, ¿no? Porque tiene que ver mucho con la forma de ser de los oaxaqueños. Yo recuerdo que en alguna ocasión que vino Ciro a transmitir su programa aquí a Oaxaca, cuando llegó, y veníamos en la camioneta platicando, en aquella época yo estaba en comunicación social, y me dice, oye Raúl, ¿cómo definirías a tu estado? Y yo le dije, mira, yo lo definiría como un estado donde la normalidad democrática es el conflicto, por nuestras propias características, yo no sé por qué, pero aquí peleamos por todo, por el poder, por una mojonera, por dónde va a pasar el camino, que si va a repicar la torre derecha o la torre de izquierda en la procesión de la iglesia. Bueno, no digamos en los temas del amor, ¿no? Recuerdo cuando fui subsecretario de gobierno, en el gobierno precisamente de Eladio Ramírez, que él también tenía una visión muy clara de que era Oaxaca. Decía que el índice de agostadero en Oaxaca es como de 20,000 políticos por hectárea, que ese es otro tema, luego ya no caben todos, ¿no? Es otro problema. No, ese es otro tema. Y yo me acuerdo que hubo un conflicto postelectoral. En aquella época el PAR tenía una buena presencia, estamos hablando de 1989, fue la primera elección donde participó el PRD, que por cierto la ganó en Juchitán Héctor Sánchez, aquella elección, la presidencia municipal, y había un conflicto en la Mixteca, en uno de los municipios de Mixteca, pues acabaron muertos los dos candidatos en conflicto, el del PAR y el del PRI, aparecieron muertos en una camioneta, los dos, y después se supo
o se Sería especuló, es que amigo traían nuestro, ¿no? un problema personal, pasional de un mismo amor, mano. Entonces, ese es un tema. El otro, yo sí creo que el hecho de entrar en un conflicto político cuando se participa en política y hacerlo personal no es lo más conveniente, pero tiene que ver también mucho con la propia personalidad de cada quien. Y te lo digo por experiencia propia. Claro. Yo, por ejemplo, en 1992, cuando fui candidato, competí con Diodoro Carrasco, y siempre hemos tenido una visión política diferente. Diría yo que incluso una rivalidad política en el buen sentido. Pero yo nunca la he hecho personal. En el tema del gobierno de Gabino Cue. Gabino Cue a mí me persiguió con un lujo de violencia, ilegalidad, cobardía, antijurídico totalmente. Y sin embargo, si tú me preguntas sobre el señor, yo no tengo conflicto. Es decir, yo no ando cargando costales de resabios y de resentimientos. Y ya en el tema específico del por qué que, a ver, en realidad a veces uno no se explica por qué actores políticos que de alguna manera han tenido ya poder, que han tenido la oportunidad de servir, de hacer grupo, de sumar, entran en conflicto. La verdad, yo no lo entiendo. Es decir, para mí, el hecho de estas rivalidades me parece que no benefician de entrada a los propios actores políticos que entran en una situación de choque. Segundo, no benefician a sus entornos, porque al final de cuentas es muy clásico en la política que luego los grupos y los equipos compran los pleitos, que así creo que es otro error. Yo recuerdo... Y son los que se quedan al final de cuentas. Sí, lamentablemente, ¿no? Yo recuerdo cuando en la etapa en que yo estaba en acciones de actividades de gobierno, alguna vez dos muy buenos amigos míos, no de Oaxaca, de otros estados, entraron en choque. Y eran dos muy buenos amigos, teníamos un grupo que podríamos decir políticamente nos sumábamos, aunque éramos de estados diferentes, etcétera, pero éramos buenos amigos y buenos compañeros. Y entonces recuerdo que entraron en choque y uno de ellos sabiamente dijo, bueno, pues que nuestros amigos resuelvan sus conflictos, pero nosotros no tenemos por qué comprar uno u otro, porque son sus visiones de ellos, ¿no? Pero sí creo que el conflicto político y la violencia, como lo sostiene Jorge, nunca es válida, porque hay formas, hay espacios, sobre todo cuando se tiene una personalidad, en donde debatir y cómo plantear las cosas. Vuelvo a lo primero que dije, es decir, lo que ha faltado es altura de miras, no solo en el tema de lo que sucedió, que evidentemente es muy condenable que sucedió hace unos días en la sede nacional del PRI, sino en general dentro del PRI, creo que tienen que elevar el nivel del debate y tomar sus propias decisiones, porque a veces también, como es válido, también las depuraciones son válidas. Sí. Son válidas sobre todo a veces, cuando hay razones de fondo, y cuando esas razones se hacen valer, cuando se demuestran, cuando se prueban, punto. Digo, perdón, no sé si recuerden ustedes una serie que había hace muchísimos años, el que la hace la paga. Pues sí, así debe ser. El que cometa un error, un ilícito, tiene que hacerlo. Pero también creo que tiene que darse en un concepto de altura para evitar precisamente de lo que hemos sido víctimas. Tú también lo fuiste, y yo, de revanchismos políticos, de venganzas políticas, sobre todo de cuando hay personalidades en la política que meme? No tienen la altura. Manuel Garza. Claro, el meme Garza. El meme era un sabio de esto, ¿no? Claro. Sí. Me decía, yo era muy joven, yo era dirigente juvenil y era delegado. Fue un hombre con muchas deferencias en lo personal conmigo. Y me decía, mire Jorge, cuando los garañones están retosando en el corral, los potrillos se hacen de lado. Claro. No, y es cierto, o sea, muchas veces los potrillos se quedan con los pleitos.
y se quedan con los odios, con los rencores, las venganzas. y las venganzas. ¿Y qué necesidad diría Juan Gabriel? Claro, y los garañones se juntan y se vuelven a llevar. Por supuesto. Un rato. Esa es una parte. Fíjate, déjame platicarles porque bueno, creo que esta mesa es, entre otras cosas, también anecdótica. Ahorita que recordaste al Meme Garza, era un tipazo. Claro. Es un tipazo. Genial. Genial. Viejazo. Un día, no sé, antes de participar yo en el PRD, fui subsecretario del CEN del PRI. A mí me tocó cuando tú fuiste diputado en el 88, ver en la Comisión Federal Electoral todos los expedientes. Sí, fuiste en el claro, 88. sí, Fue claro. Pepe Murán, Bolaños, Tere Chagoya, tú, entre otros que me acuerdo. Y estábamos, esto fue en Y fueron de los 30 diputados más jóvenes de esa Sí. legislatura. Sí, pero la anécdota es del 86. Un día me dice Arturo Núñez, que era el secretario de Capacitación Política, me dice, oye, él siempre se quedaba a trabajar hasta las 10 de la noche, porque le gusta, es intelectual Arturo. Y luego vivíamos cerca y siempre nos íbamos juntos a echar tacos al gallito y ya nos acompañábamos. Y me dice una noche, oye, vamos a ver al Meme, ¿no? Porque mañana lo postulan candidato al gobierno de Tamaulipas. Y el Meme, me acuerdo mucho que era 86, porque después del terremoto del 85, de los terremotos del 85 en el PRI, se afectó el edificio principal. Y entonces construyeron unas barracas en el estacionamiento, hablando de ese estacionamiento donde se dio el conflicto. Ahí se construyeron unas barracas y ahí despachaba el Meme. El Meme era el secretario general adjunto del PRI, la secretaria general... Pero realmente era el secretario de... Claro. La secretaria general era Irma Cue. Uh-huh. Y evidentemente en aquella época todavía la mujer no tenía un nivel de operación política mayor, entonces el que operaba, lo que estás diciendo, el que operaba elecciones, candidaturas, etcétera, era el Meme. Bueno, a hacerte la larga, llegamos a su barraca, había un conjunto norteño, había un montón de gente, nos recibió Florencio Salazar, que era Adame, que era su secretario particular del Meme. Entramos, ya ves que el Meme estaba así, ¿no? Cachetón, rojo. Amigos, qué gusto, y bienvenidos mañana. Y ya le preguntamos, bueno, ¿y cómo va a estar el tema? No, a las 7 de la mañana tomo un avión a Ciudad Victoria, a las 11, a las 10 de la mañana es el acto en el estadio, y ahí tomo protesta como candidato al gobierno del estado. Bueno, pasó, nos quedamos ahí hasta como las 12 de la noche, yo creo. Estaban circulando obviamente subrepticiamente algunas bebidas espirituosas para celebrar. Bien, pues, a ver, el triunfo siempre con boca, cabrón. Claro. Y, bueno, ya nos fuimos, estoy echando nuestros tacos al gallito de Insurgentes. Al día siguiente, pues, estamos hablando de 86, no había redes sociales, no había celulares, no había... ¿Esperabas o con 24 horas o con los periódicos y, de la mañana? Rara vez, ¿no? Pero había una estación, no recuerdo exactamente cuál, que sí tenía un programa político, porque todavía no era la época en que había programas como los que hacen ahora, donde hacen análisis políticos, o sea, que eran de música, las radios. Sobre y había todo uno en la que... noche, ¿no? Sí, y había había un programa que empezaba creo que a las 8 de la noche, a 11, de Polaca. Y en el tránsito de la casa de ustedes a la oficina, pues ponías a ver qué andaban diciendo. Entonces el conductor dijo, y nos trasladamos ahorita a Ciudad Victoria, donde está por rendir en unos minutos protesta el candidato del PRI al gobierno del estado. Y vámonos con fulano de tal, nuestro corresponsal, en vivo. Y ya se pusieron al habla el corresponsal, y el corresponsal empieza, ¿no? Estamos en el estadio Ciudad Victoria, está lleno a reventar, los petroleros hacen sonar sus matracas, el sector popular agita sus banderas, los campesinos mueven sus sombreros, y en este momento hace su arribo el candidato del PRI al gobierno del estado de Tamaulipas. Yo dije, nuestro cuate, el Meme, ¿no? Américo Villarreal. Le ganó Américo. Se cayó. Por cierto, su hijo va a ser candidato por Tamaulipas. ¿No? Fíjate, Hijo de sí, Américo. sí. Pero a lo que voy con el Meme, porque esto tiene Toda que ver... su sapiencia, ¿no? Tiene que ver precisamente con esto que tú estás diciendo, y lo que estamos aquí comentando del nivel de altura que debe tener la política. El Meme se la tragó, El Meme se la tragó. Y
20 años después, fíjate, eso fue en 86, en el 2004, volvió a ser diputado federal el Meme. Así es. En esa legislatura, y entonces yo ya hacía mi programa de Sin Censura, y le pedí una entrevista, y lo fui a entrevistar ahí a San Lázaro, y entonces le dije, oiga, Manuel, déjeme platicarle una anécdota, y le conté esto que les acabo de platicar, le digo, ¿qué pasó? Me acuerdo que, ahí está en el libro, lo pueden leer en la versión que hicimos, me dice, Raúl, ya ves cómo son de rajones los priistas. Y luego ya en serio me dice, mira Raúl, en la vida política uno tiene que tener aspiraciones. Porque aquel político que diga que no tiene aspiraciones, pues no tiene nada que hacer en política. Se contradice, ¿no? Claro. ¿No? Hay que ver eso sí, para qué tienes aspiraciones. Claro. Pero tú construyes escenarios, tú actúas, tú luchas, tú participas y vas construyendo las circunstancias. Y hay momentos en que las circunstancias confluyen, sí, claro. El día, la hora, las condiciones, etcétera. En mi caso, no confluyeron, no fui candidato. Y tranquilo, man. Claro, sí. Entonces, es una forma de ver la política. Claro. Con madurez. Exacto. Entonces, todo esto que está sucediendo, que estamos comentando, creo que tiene que ver precisamente con la formación y la visión personal que cada político tiene de cómo debe actuar. Y luego Raúl, fíjate que, porque sí quisiera que ahondar un poquito en el tema, y la actitud tiene que ver también con su insano deseo de incidir en Oaxaca. El amigo del 2006 y el amigo Ulises. Ha venido a hacer reuniones escondidito, en Oaxaca, sin ninguna necesidad. Porque yo en mi video de la semana pasada dije algo que me parece que es bien importante. Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen les perdemos el respeto. Totalmente. Entonces, cuando actúan de esa manera, lo que se están ganando es que la gente les falte el respeto, porque están denigrando a una figura que ayudamos a construir todos. Ser gobernador en Oaxaca es un privilegio, hasta el día de hoy. Sigue siendo siempre un privilegio. Lo será siempre. Ser gobernador significa representar y trabajar y ayudar a tu pueblo, a tu raza, a tu gente. Y ese es un gran privilegio. Pasar a la historia, hombre, para bien o para mal. Quien no entiende, quien no defienda ese privilegio, yo creo que está actuando de manera irresponsable y está atentando contra él mismo y contra la figura de un ente muy respetable para nosotros. El problema, Jorge, es que no es nada nuevo, no solo históricamente, ¿no? Juárez, Díaz, los Flores Magón, Vasconcelos, Díaz Ordaz tuvo que adscribirse como poblano para tener los menos problemas con los oaxaqueños. Las consecuencias desde hace medio siglo se han acentuado en Oaxaca, entre grupos. Sentó un precedente negativo la permanente pugna entre el llamado Grupo Oaxaca y el Grupo México. Pugna que hoy resurge o que aflora nuevamente. Pero que no debiera ser. Porque ellos se van, Raúl, Alfredo, Raúl. Claro, por supuesto. Lo hemos platicado fuera de cámaras, y hay que decirlo en las cámaras. Hace ratito hablabas de los resabios de conflictos de gente de arriba y que terminan quedándose con nosotros. Así es. Nosotros nos quedamos en Oaxaca. Aquí vivimos y aquí hasta que Dios me lo permita lo haré yo. Decía una muy buena de López Obrador, fíjate, cuando era un hombre carismático, ahora es un dictador. Es un dictador. Le preguntaban que cuál era la diferencia entre hacer política en provincia y hacer política en México, Distrito Federal. Y él decía de manera extraordinaria un ejemplo que creo que cabe decirlo. Decía, es que en provincia las calles son muy chiquitas. En Oaxaca es un negocio. Y en México no cabe ni el circuito Panteón. Sí, y en México son muy grandotas. Entonces en provincia nos encontramos y hasta chocamos muy seguido. Sí. Y en México nos perdemos. Y eso sucede. Y sucede en provincia y sucede en Oaxaca, que lamentablemente nos quedamos y luego nos encontramos. Y luego hasta chocamos, pues, involuntariamente, y no debiera ser,
porque sí se quedan esas consecuencias que lastiman mucho y que dividen. Yo conozco familias completas, divididas hasta el día de hoy y por el conflicto del enfrentadas 2006. entre sí. Sí, claro, divididas hasta el día de hoy por el conflicto del 2006, y no debe de ser. Claro. ¿No? Y viene ya la más importante de las temporadas en Oaxaca. Claro. Estamos a días de que Inicie el proceso. Legalmente el proceso de renovación de gobernador, que será el próximo año, en junio, primera Así es. semana de junio. Y bueno, ya los partidos están anotándose todos, con uno, con otro, con perfiles, con personajes. Ya los actores, los que quieren, se están moviendo y Así están es. haciendo su chambita. Y yo espero que tengamos un proceso racional. Yo espero que tengamos, y lo voy a expresar porque lo quería decir y agradezco esta oportunidad, yo quiero que tengamos una confrontación ideológica y de contrastes entre dos visiones. Ojo, me encantaría un militante puro de Morena como su candidato, y me encantaría un militante puro del PRI como su candidato. No me gustaría... Me gusta ese planteamiento que estás haciendo. A ver, me encantaría. Para elevar el Porque debate. elevas el Claro, debate, ¿no? claro. pero además No, 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 tiene no. por qué haber conflictos si son dos cuadros formados. Sí, Claro. Los neomorenistas o los priistas de ocasión, arribistas, no tienen por qué ser. Y Cierto. entonces, Está bien me, eso. me encantaría ver que tengamos, por ejemplo, a mí me encantaría que fuera en la papeleta, se los digo en serio, Salomón Jara. Puede no gustarles, a mí me gusta. ¿Por qué? Porque es un hombre que ha tenido lealtad y fidelidad con su jefe. ¿Cómo verías a Héctor Sánchez? Es un cuadro formado, también me encantaría. Lo dijo Sería aquí bueno. hace 2 yo días. no sabía, pero bueno, me encanta, yo aprecio mucho a Héctor. Y por el lado del PRI, Avilés. ¿A quién, perdón? Avilés, Alejandro Avilés. Alejandro Vilés. Me encantaría en la papeleta ver a un priista como Alejandro Avilés y un representante de veras de Morena como Salomón Jara. Y luego los demás que le acuerpen, ¿no? Los otros partidos que hagan sus propuestas. Porque entonces vamos a tener un debate, vamos a tener la posibilidad de poder confrontar. Pero aquí yo te haría una pregunta. Es una opinión, la mía. Sí, pero yo te haría una pregunta en ese contexto. Estoy de acuerdo contigo en que valdría mucho la pena lo que tú estás planteando de priista orgánico y morenista orgánico. Pero ahora yo te pregunto, tú estás planteando 2 nombres. ¿A esas 2 personalidades les consideras la capacidad, el talento, la vocación política, la experiencia para de verdad hacer un debate de altura y no entrar en la confrontación de otro aldeana? tipo? Yo no podría decir que todos esos atributos que tú me pides los pudieran tener, se los pudiera reconocer. Pero 2 cosas sí creo que vale la pena reconocer. Uno, son cuadros formados. Ok. Formados. Y son cuadros experimentados. Lo que a mí me llevaría a pensar que sería mucho más terso un proceso electoral, con las visiones partidarias, con la pasión que les pueda caracterizar a cada uno de ellos en su propio carácter y la pasión de los partidos. Yo creo que pudieran llevarse, ojo, un proceso más terso que si fueran otro tipo de decisiones. ¿Por qué? Porque tienen el contacto y la comunicación con los cuadros en las regiones, los liderazgos, de ellos por un lado y del PRI por el otro lado. Yo creo que sería una elección, ojo, que rompe con el esquema, otra vez grotesco, de una alianza de PRI y Morena. Esto no va a suceder, no va a suceder. ¿No te gusta? Pues que no le gusta al priista. Claro. Yo creo que tampoco al militante de Morena, yo no puedo decirlo porque yo respeto mucho a los militantes, Claro. pero al priista no le gusta. Al priista, al que se dice priista, pues quién sabe, al priista. Y entonces tendríamos una extraordinaria elección. ¿Qué ganaríamos? Pues que no haya conflicto, Raúl. Que pudiéramos decir, pasó la elección, el que ganó, ganó, y el que perdió, perdió, y vámonos, porque Oaxaca requiere tiempo. Que ese y es trabajos otro de tema construcción. que hay que traerlo al Por tapete de la supuesto. discusión. Así es. El hecho de saber reconocer cuando se Que pierde. no es fácil. Porque nuestra cultura política y más la oaxaqueña a veces. Pero eso va a ser un tema posterior, Por mi querido, supuesto, le daremos ¿no? continuidad. Para cerrar el programa, una pregunta a los 2. Seamos realistas y objetivos, ¿no? Independientemente de nuestras convicciones. Y hay una realidad que también, guste o no, es verdadera.
ganará Morena en Oaxaca, pero con una modalidad que en lo personal observo, a partir de hechos consumados. Habrá el primer experimento, el laboratorio político ¿Es en pregunta Oaxaca, o afirmas? no es pregunta, Ah. del primor, porque vino el presidente Andrés Manuel López Obrador expresamente a hacer el anuncio. Te la voy a tomar rapidito, si me permites, Raúl. A ver, si me permites. Yo dije en el pasado programa, y lamento que no haya venido nuestro amigo Cipriano, que me dale un saludo. No. Saludos, Cipriano. Disculpó. Que me encantaba su bola de cristal, ¿no? Porque él hacía afirmaciones que a mí se me hacen muy temerarias. Porque mira, ¿no has considerado que la política las elecciones son números? Más, menos, entre, por. El que sabe dividir, multiplicar, sumar, restar, puede entender perfectamente bien un comportamiento electoral. Morena va a ganar, ¿y estás pensando en el PT? Ojo, PT y Morena han sido aliados. Y dicen que muchos cientos de miles de votos generan, juntos. Por eso les decía yo a Cipriano, y va a ganar sumándole a quién, o restándole a quién. O sea, ojo, en Morena hay conflictos muy fuertes que tendrán que resolver. Si van juntos, ¿quién va a ser? Y si van separados, ¿cuántos votos van a perder? Ojo, o sea, no es tan radical pues y tan puntual una respuesta o una apreciación de ese tipo. Y dos, no va a haber experimentos de primero. ¿Sabes por qué? Porque no le hacen falta a Morena. Quieren una alianza, quieren un acuerdo legislativo, lo van a tener en función de los temas que se discutan. Hay temas que no van a pasar en el PRI, la reelección de presidente no va a pasar. No la va a permitir el PRI hasta donde pueda detenerlo. ¿Va a haber revisión del INE? Sí va a haber. No lo van a desaparecer porque no lo van a permitir PAN, No ni les PRI, da. ni PRD, y no le da a Morena. Entonces, ¿va a haber acuerdos legislativos? Claro que va a haber. Esos son acuerdos legislativos, válidos. porque además es parte de la vida legislativa. Claro. Digo, quien no Claro. la entiende, tú has sido diputado federal, tú no, pero sabes mucho de eso. Yo he sido 2 veces diputado federal. Lo básico es que hay acuerdos claro. legislativos y va a haber. Pero no puede haber una elección, un acuerdo electoral, porque no le hace falta a Morena, Alfredo. Entonces, no va a haber. Otra vez, y creo que vale la pena, y ojalá nos entremos en otra próxima plática. Por con el tema. supuesto. Yo creo que va a haber una extraordinaria oportunidad de ver los planteamientos puros de los dos partidos. Uno de Morena, que me encantaría ver sus propuestas de veras de partido, y 2, lo que podemos hacer como priistas. Y ojo, se va a calentar el proceso porque va a haber otros actores. Claro, definitivamente. Y actores hay uno ahí que tiene su carnita, A mí en lo particular no me simpatiza mucho, pero debo respetarlo. El dirigente o delegado del PT. Tiene un buen número de votos que los ha ratificado en las 2 últimas elecciones. Entonces, va a haber ahí un tema muy interesante y mi respuesta concreta sería, no creo que se dé una alianza de esa naturaleza, una alianza electoral de elección. Primor. No, yo no creo que se dé. ¿Tu opinión para despedirnos, Raúl? Voy a ser breve. Lo dije el programa pasado y lo ratifico. No hay 2 elecciones iguales. Por supuesto. Y 2, voy a hacer valer una frase que un día me encantó de una analista política que le preguntaban así también en una mesa sobre estos temas y ella dijo, en política y más en política electoral, las únicas premoniciones válidas son las que se hacen del pasado. O sea, lo que ya fue. Claro, es muy difícil. Queridos amigos de Regeneración Pluralidad, Regeneración Televisión, muchas gracias por su atención. Hacemos el compromiso público de dar continuidad a estas charlas sobre Se están poniendo buenas, los temas que quedan flotando les en dejo el mi honra, ambiente. ¿No? Muchas gracias, Jorge, por aceptar gracias, la invitación. Muchas gracias, Raúl. Gracias a ti, Alfredo, Muchas gracias. por invitarnos. Gracias. Soy Alfredo Martínez de Aguilar en Detrás de la Noticia. Gracias nuevamente por su atención. Hasta la próxima.